y tanto de sus Biblias, Romanos capítulo 3, un pasaje, pero muy apropiado para nuestra sociedad. Muy apropiado, hermano, Romanos 13, que tiene mucho que ver con usted y conmigo, lo que estamos pidiendo en estos días, año 2025, 2026 y los años que vienen. El apóstol Pablo entró en estos últimos capítulos de Romanos a la práctica. Vamos a entrar a la práctica. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Adelante vienen los otros capítulos en donde cuál debe ser mi actitud hacia los hermanos que son débiles en la fe. ¿Cómo debo de tratar a aquellos que se sienten maduros? ¿Cómo debo de tratar a aquellos que se sienten débiles? ¿Cómo debo de tratar a los hermanos que de alguna manera han comenzado su caminar en Cristo? Pero eso es en los capítulos futuros. Pero el día de hoy, Pablo le dice a usted y me dice a mí, como mensajero de Dios, como instrumento de la mano de Dios, ¿cuál debe ser la actitud de usted y la actitud mía hacia nuestros gobernantes? Hacia la policía, hacia el presidente, hacia los gobernadores, hacia los que están en una autoridad sobre nosotros, hacia los maestros de escuela, hacia los bomberos y hacia todo aquel que tiene una autoridad en nuestra sociedad. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano, del que ama a Dios, del que ha conocido a Cristo? ¿Cuál debe ser su actitud? Y observe que Pablo va a decir lo que Dios manda. No es la opinión de Pablo. Esa no es idea del apóstol Pablo. Él es solamente un mensajero. En realidad es Dios el que está hablando. Y es Dios el que le va a decir a usted. Y más que decir, es Dios el que manda. Es por ello que usted y yo debemos poner mucha atención. ¿Por qué? Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, escuche bien, hermano, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no tenemos gobiernos buenos, porque tenemos una naturaleza corrompida, tenemos una naturaleza caída, y nuestros gobernantes tienen esa misma naturaleza que usted y yo tenemos, naturaleza caída. Por lo tanto, nada más podemos tener dos clases de gobiernos. Tenemos nada más gobiernos malos y tenemos gobiernos peores. Pero no hay gobiernos buenos, porque el gobierno está constituido de seres humanos pecadores. Así que si usted tiene gobiernos malos, denle gloria a Dios, porque hay gobiernos peores. No hay gobiernos buenos. Haga un cálculo y observe los países de los cuales usted viene y de los que ha oído hablar allá del continente europeo, allá del continente africano, allá en Asia, en el continente americano, que es donde estamos. Haga un breve análisis y diga, este gobierno es excelente, este gobierno es perfecto. No lo va a encontrar. Pero sí va a encontrar gobiernos buenos, ¿a poco? Usted va a encontrar gobiernos malos y gobiernos peores. Sí. Usted saque su calificación. Porque algunos dicen, bueno, espero que el presidente Jurano, la presidenta de México, espero que el presidente de Estados Unidos hagan lo correcto. Pero surge una pregunta. ¿Lo correcto delante de quién? ¿Lo correcto delante de los negros? Porque si es correcto delante de los negros, los güeros se van a enojar. Lo correcto delante de los americanos, de los güeros, de los blancos, porque lo que es bueno para los blancos puede ser malo para los negros. Y lo que puede ser bueno para los negros a lo mejor es malo para los latinos.
Qué difícil debe ser gobernar. Porque queda bien con un grupo y queda mal con otro grupo. Es difícil que haga lo correcto delante de mí, pero lo que a mí me gusta o lo que yo considero correcto es algo que otras razas consideran incorrecto. Qué difícil es, ¿no? Por lo tanto, a usted y a mí nos queda solamente una oración y suplicar a Dios que los gobiernos hagan lo mejor que puedan delante de Dios, de acuerdo a Dios. Porque hay gobiernos que reconocen a Dios el Todopoderoso, pero hay gobiernos que no toman en cuenta a Dios para nada. Pero escuche bien, hermanos. Aunque los gobiernos son malos y son peores, necesitamos esos gobiernos. Son necesarios. Yo no sé si usted se ha imaginado un país sin gobernantes. Imagínese un país sin gobernantes. Ya lo hubo en la época de Israel, en el libro de los Jueces. Dice un pasaje así, Jueces 21, verso 25. Dice que en aquellos días no había rey de Israel. Miren lo que pasaba. Cuando no había rey, no había gobernantes. ¿Qué es lo que el pueblo hacía? ¿Qué hacían los vecinos? ¿Qué hacía la gente? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. ¿No hay gobierno? Pues esa ira la suelta, va a ser mía, porque eso me parece correcto, la voy a agarrar. Aquella batita anda suelta, venga para acá porque a mí me parece correcto. Lo que a mí me parece correcto, eso es lo que se debe hacer. Lo que a él le parece correcto, eso es lo que se debe hacer. Y había un caos. Eso se llama anarquía, en donde no hay gobierno y todo el mundo hace lo que le da su gana. No hay leyes. Cuando Israel cayó en una situación en donde no tenía reyes, no tenía gobernantes, no tenía jueces, Dios te llegó a comparar así, dice. Jeremías nos dice en el capítulo 23, el 14, y en los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Comed en adulterio, hagan en la mentira y fortalecen la mano de los malhechores, de manera que ninguno se convierta de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Cayeron en lo más bajo, como habitantes de Sodoma y como habitantes de Gomorra, en las perversiones y perversidades sexuales más profundas y más vergonzosas, hermanos. ¿Cuál era el conflicto y en la gravedad de la situación? No había gobierno. No había quien castigar la maldad. No había quien pusiera orden. Pero vamos a aprender entonces por ser nuestra actitud hacia las autoridades terrenales. Los gobiernos han sido establecidos por Dios. Observe en primer lugar Romanos capítulo 3, solamente el versículo 1. Y dése cuenta de algo muy interesante. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Una vez después de leer este versículo, que verdaderamente me llama la atención, hermanos, por lo que Dios dice, y me sacó del entendimiento. Un solo versículo como dinamita, que explota en mi mente y me hace reflexionar y analizar lo que está pasando. Parece que Dios hubiera visto el año 2026 y nos estuviera diciendo, esto es lo que va a pasar y eso es lo que usted tiene que hacer. Año 2026. Pero eso se escribió hace más de 1,000 años. Por eso es palabra viva. Viva. Acompáñenme a Padre Celestial.
Esta es tu palabra, Señor, te suplico que le ayudes a explicar de la mejor manera posible y que pongas en mis hermanos y hermanas la actitud correcta. La actitud correcta que tú mandas debemos tener. No es que tú si quieres, sino que tú mandas, que debemos tener hacia nuestras autoridades. Por favor, Señor, habla con mis hermanos, habla conmigo, habla con esta congregación, habla con todos nosotros. Y permítanos recibir tu palabra con la unidad que se debe recibir, Señor, porque tú eres el soberano de mi vida. Sí, Dios. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Número 1, escuche, dice Dios en ese verso que toda persona, olvídese de los cristianos, no está hablando nada más a los cristianos, sométase toda persona, cristiano o no cristiano, a las autoridades superiores. Eso habla de una soberanía. Dios desde arriba dice, yo gobierno, yo soy amo y señor, yo puse a las autoridades, hay un objetivo, un plan que yo tengo. Algunas van a ser malas, otras van a ser peores, pero sería horrible que no hubiera autoridades. Sí. Por lo tanto, Dios manda a todas las personas en todo el planeta que se sometan a las autoridades. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios manda eso? Bueno, los versículos que siguen nos van a dar la respuesta. En los versículos que sigue Pablo nos va a decir por qué. No es nada más por asunto de obediencia. No es nada más porque me puedo meter en problemas con la autoridad. La razón principal por que Dios nos manda que nos sometamos a las autoridades es porque el no someterse a ellas es una rebeldía en mi corazón contra Dios. Porque las autoridades Dios las puso, son establecidas por Dios. Eso uno otra vez. No sé si está captando. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas, establecidas. Número 2. Así que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. En otra palabra dice Dios, si no te sometes a las autoridades, te vas a meter en problemas conmigo, dice Dios. Y vas a recibir un doble castigo. Número 1, te voy a castigar yo, dice Dios, porque esas autoridades yo las puse. No importa si las autoridades me reconozcan, es el concepto que Dios quiere. No importa si las autoridades creen en mí o no, yo las puse. Y si no te sometes a ellas, te metes en problemas conmigo, dice Dios. Número 1, te voy a castigar yo. Y número 2, te va a castigar la autoridad por tu desobediencia. Y si no me lo cree, pásese las luces rojas. Ignore las señales de tránsito y hágalo en medio de una patrulla. Número 1, Dios va a estar molesto con usted. Y número 2, usted va a escuchar un ruido y una luz detrás de su carro. Sí. Y usted va a comenzar a decir, ahora tengo 2 castigos. Mi conciencia me dice que hice mal porque Dios me había dicho que las autoridades fueron puestas por Él. Estoy en rebeldía contra Él.
Número 2, el policía de atrás no lo viene sonriendo. Ya viene con su libre pelado. Doble castigo. Dios es soberano. Lo que Dios quiere establecer en el verso 1, yo soy el que manda, los gobiernos los establecí yo, los presidentes fueron puestos por mí, la gente votó, yo usé a la gente y están esos gobernables allí porque yo los puse. Que si son corruptos y son perversos, los voy a traer a juicio a su debido tiempo también. Pero usted sométase a las autoridades. No son santos, son pecadores. Y van a responderte a Dios también, como usted le va a responder a Dios. Aquel día en el que Dios nos llame a su presencia. Entonces Dios está estableciendo su soberanía. Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que pone reyes y quita reyes, Él pone presidentes y quita presidentes. Corruptos o no corruptos, Dios los puso. Hay un objetivo, hay un plan que tal vez usted no entienda, pero Dios lo entiende. No tengo que entender todo lo que Dios dice, pero debo obedecer. El entendimiento puede esperar. Si no entiendo hoy, entenderé mañana. El entendimiento puede esperar, pero la obediencia no. La obediencia debe ser inmediata, ahora y en este momento. Para beneficio propio. ¿Qué es lo que Dios me quiere evitar? Cuando Dios dice no hagas esto, no hagas aquello. ¿Qué es lo que Dios me quiere quitar? Solamente lo que me hace daño. Solamente lo que me hace daño. Tal vez me guste algo que me va a hacer daño. Y Dios me quiere evitar un dolor de cabeza, hermanos. La soberanía de Dios está desplegada a través de toda la naturaleza, a través de toda la historia. Dice Dios que Él levantó a Faraón. El libro de Romanos, capítulo 9, versos 17 y 18, dice, porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté. Dios levantó a Faraón, ¿escuchó eso? Faraón creyó que él ganó las elecciones. En realidad Dios lo había levantado. Faraón no creía en Dios. Pero no importa si el gobernante cree o no cree en Dios, Dios está por encima de ellos. Y el texto dice en Romanos 9:17, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, de quien quiero tengo misericordia, y a quien quiero endurecer, lo endurezco. Dios dice de una manera plana, directa, que Él va a tener misericordia del que quiera tener misericordia, y Él va a endurecer al que quiera endurecer. ¿De qué manera endurece Dios a la persona? Dice el libro de Éxodo que Dios endureció a Faraón. Le dijo a Moisés, ve y di a Faraón que haga esto, que deje ir a mi pueblo, pero dice Dios, Moisés, no te preocupes, ya sé que Faraón no lo va a dejar ir, porque yo lo voy a endurecer. ¿Escuchó eso? Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, pero no te preocupes, Moisés, yo sé que Faraón no lo va a dejar ir, porque yo, Jehová, voy a endurecer a Faraón. Eso me hace reflexionar. ¿Dios se endurece? ¿Dios se endurece a las personas? Pues el verso dice que sí. Y yo no voy a ir ni hoy ni nunca, hermanos, en contra de lo que Dios dice. Eso no es inteligente. Si Dios dice sí, yo voy a decir sí. Si Dios dice no, yo voy a decir no. Nunca voy a ir en contra de lo que Dios diga. Voy a creer. Si el texto dice que Dios endurece a algunas personas, Dios las endurece. La gran pregunta es la siguiente: ¿cómo los endurece?
Algunos dicen que Dios endurece a las personas provocándolas para que pequen y sean más duros y la condenación sea más directa. Que Dios provoca a la gente para que pequen. Absolutamente falso. Cuando Dios endurece a veces, eso va en contra de lo que Dios dice. Dios no invita a nadie a pecar. Dios no incita a nadie a pecar. Ese es el diablo, el que incita a pecar. Pero cuando Dios endurece a una persona, como en el caso de Faraón, o en el caso de Romanos capítulo 1, versos 24, 26 y 28, cuando Dios endurece a una persona, a un gobernante, o a un ser humano, como usted y como yo, cuando Dios lo endurece, la manera bíblica en que Dios se endurece y aprobada por Dios es el siguiente. Simplemente Dios se aparta de esa persona. ¿No quieres nada conmigo? ¿Repudias a Dios? ¿Repudias la Biblia? ¿Repudias a Jesucristo? ¿Te burlas de los santos? ¿Te burlas de lo correcto? ¿Te burlas de lo puro? Muy bien. Te voy a soltar a tus propios instintos, a tus propias pasiones. Te voy a soltar. Ya no te voy a trabajar en tu conciencia. No te voy a mandar a un familiar y un amigo y un vecino para que te hable de Dios. Te voy a soltar. Tu conciencia no te va a redarguir. No habrá Espíritu Santo que te redarguya. No habrá espíritu humano que te redarguya. Te voy a soltar para que camines de acuerdo a tus propios instintos. Y los propios instintos del ser humano son unos instintos perversos. Si Dios no nos ayuda, hermanos, si Dios no interviene, escúchelo, le voy a decir muy claro, si Dios no interviene en mi conciencia, me voy a comportar como un animal. Es lo que hizo con Faraón y es lo que hace con toda la gente que dice, no quiero nada con Dios. Y la persona se va degradando. Y degradando, y degradando, y degradando. Romanos capítulo 1 es muy específico. Versos 24, 26 y 28 dice, te abandono, te suelto, te dejo, haz de tu vida lo que quieras, no te voy a molestar para nada, dice Dios. Vive como animal. Y los versos 24, 26 y 28 Romanos 1 dice que los hombres y las mujeres comenzaron a cuidar relaciones por adulterios. Los hombres comenzaron a tirar el son colcón y la sociedad se depravó y cayó en lo más bajo, como animales. Cuando Dios se hace nada, cuando Dios ya no interviene, la persona verdaderamente se Dios. Así endurece Dios, se hace el mal y la no trabaja en ninguna mala dirección, ni en su cuerpo, ni en su alma, ni en su espíritu, absolutamente nada. Observe la gente que repudia y rechaza a Dios. Está en un estado de decadencia y se van degradando constantemente para su propia tradición. Ese fue el caso de Faraón. Dios es soberano. Dios es el que gobierna, el que manda. Faraón fue puesto por Dios y Faraón dio órdenes en donde contradecía a Dios o iba contra Dios. Faraón dio órdenes y dijo, el pueblo judío se está multiplicando mucho y tengo miedo de que sean más que nosotros los egipcios. Por lo tanto, dio una orden a las parteras y les dijo a todas las parteras, cuando nazca un bebé, inmediatamente después de nacer, si es niña, que viva. Y si es varón, estrangúlenlo. Si es varón, debe morir en el acto. Fue una orden del hombre más poderoso de Egipto. Pero las parteras temían a Dios. Y las parteras, algunas de ellas, se negaron a obedecer el mandato de Faraón. ¿Sabe qué te dijo Dios? ¿Sabe qué es lo que hizo Dios? Dice que prosperó sus hogares de las parteras, las bendijo en gran bien, porque se negaron
a obedecer un mandato inmoral. Un mandato que iba contra la ley de Dios. La vida es sagrada y el ser humano refleja y lleva la imagen de Dios. Por lo tanto, Dios condena radicalmente el asesinato. El hombre, aún en su pecado, aún usted y yo que hemos caído en el pecado, que reflejamos la pecaminosidad, dice la Biblia que aún así tenemos la imagen de Dios, una imagen distorsionada, pero todavía está en nosotros la imagen de Dios. Dice Dios, no matarás, y el que mate debe morir. Le ha quitado lo más valioso que tenía, pues que pague con lo más valioso que tiene, su propia vida. Porque a imagen de Dios ha sido eso. El hombre, asesinar a una persona es atentar contra Dios, porque tiene la imagen y semejanza de Dios. Es ahí donde Dios dice, no cometerás asesinato, no matarás. Las parteras hicieron lo correcto. Faraón se sintió por encima, se sentía Dios, dio una orden, pero hay momentos en los que usted y yo podemos desobedecer con el permiso de Dios, cuando la orden va contra el que Dios ha dicho. Nabucodonosor observó su palacio y dijo, miren lo que he hecho, soy grande, soy lo mejor, soy maravilloso, nadie como yo. Y Dios tuvo que intervenir, lo hizo que se volviera loco, caminaba en el césped, comía pasto como una gata, no se afeitó bastante tiempo, 2, 3 años, se comportaba como un animal, decía incoherencia, le salía saliva por su boca, como un animal, hasta que en un sueño Dios le dijo, tú no eres soberano, el soberano soy yo. Y si no te arrepientes de tu pecado, de tomarte la gloria que me corresponde, servirás como un animal. Nabucodonosor reaccionó, levantó su mirada al cielo, pidió perdón, se arrepintió y Dios lo restituyó. El libro de Daniel, capítulo 4, dice que 3 veces Nabucodonosor tuvo que reconocer, dice que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, el Altísimo, hasta que reconozcas el Altísimo es Señor del reino de los cielos y que lo da a quien Él quiere. Dios es el dueño de todo y le da lo que Él quiere a quien Él quiere. 3 veces, verso 32 del capítulo 4 de Daniel, hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los cielos, del reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Ese es el concepto de reyes, gobernantes que se sintieron dioses y Dios los tuvo que bajar y hacernos entender que nada más hay un soberano en el universo. Los presidentes creen que ellos son los que mandan, pero hay alguien por encima de ellos. Y le van a dar cuentas a Dios por sus hechos corruptos y por sus arbitrariedades. Pero voy a presentar otro gobierno, porque mire, en el verso 1 dice Pablo, sométase todas personas a las autoridades superiores. Y usted debe decir, Pablo, pues qué fácil es hablar. Tú no viviste en la época de Trump. Es fácil para Pablo decir, sométanse a las autoridades. Tú no conociste al presidente de Estados Unidos. Esa es la crítica que tenemos. Pero él le dice, ¿cuántos clases de gobernantes tenemos? Unos son malos y otros son peores. Yo no sé, ustedes ¿cuál quieren? Hay unos malos y otros son peores. Pero Pablo dice, sométase a las autoridades superiores porque éstas han sido puestas por Dios.
Escuche esto. Si no lo puedo dejar otra cosa en su mente, tal vez es lo que quieren dejar en su mente. ¿Quién estaba gobernando en la época de Pablo? El gobierno romano, asesino de cristianos, perseguidor de cristianos. ¿Bajo qué gobierno estaba el Señor Jesucristo cuando fue crucificado? Bajo el gobierno romano. ¿Qué gobierno fue el que le cortó la cabeza y ejecutó al apóstol Pablo? El gobierno romano. ¿Qué gobierno fue el que ejecutó a Jacobo, el hermano del apóstol Juan, en el libro de los Hechos? El gobierno romano. 503, 16, 18. Ese gobierno es en el que vivía el apóstol Pablo, un gobierno seguramente más perverso y malo que el que tenemos en la. Y sin embargo, Pablo, sabiéndolo, le dice a la humanidad y le dice a usted y a mí: sométanse a las autoridades terrenales porque Dios los ha puesto. Así que usted y yo no tenemos excusa, hermanos. Un gobierno peor gobernaba en la época de Cristo, le cortó la cabeza al apóstol Pablo por el crimen de predicar el evangelio. Crucificó a Jesucristo, una muerte horrible y espantosa, hermanos. Fue el gobierno romano, incitado por los judíos, pero los ejecutores fueron los romanos. Le cortaron la cabeza o lo mataron a espada al apóstol Jacobo, hermano del apóstol Juan. Aparece que tenían el apodo los hijos del trueno. Eran hermanos Juan y Jacobo. Pues Herodes, queriendo quedar bien con el pueblo, mató a Jacobo, el hermano de Juan, y dijo: bueno, parece que al pueblo le gustó que maté a Jacobo, maté a un apóstol de Jesucristo, esa secta que anda regando mentiras. Si al pueblo le gustó que maté a Jacobo, pues agárrenme a Pablo, agárrenme al apóstol Pedro, enciérrenmelo en la cárcel, porque mameando lo mato también. Esa era la intención de Herodes, matar apóstoles. Ahora voy a matar al apóstol Pedro. Dios intervino con respecto al apóstol Pedro. Abrió unas recas en la noche. Un ángel del Señor le pegó en las costillas al apóstol Pedro y le dijo: salte, ya dormían los guardias, están dormidos, están tirados, vete. Un acto absolutamente milagroso. Pedro caminaba y las puertas se abrían como cuando usted llega al mall. Las puertas se abrían solitas. Dios interviniendo de manera milagrosa. Pero para que usted no diga que Pablo no sabía lo que estaba diciendo y que lo que Pablo estaba viviendo era algo demasiado ridículo, el gobierno en la época de Pablo era peor que el gobierno que tenemos. Yo creo que nuestro gobierno es malo, pero también creo que hay gobiernos peores. El de Roma era peor. El de México puede ser peor. El de otros países de África seguramente es peor. El de otros países en diferentes lugares. Usted saque sus conclusiones. Tenemos gobiernos malos. Ya le dije que no hay gobiernos buenos. Son malos y peores. Denle gloria a Dios. Y sometámonos a las autoridades siempre y cuando no nos pidan hacer cosas que van contra lo que Dios nos ha mandado. Porque hubo una ocasión en que le pidieron a los apóstoles que no predicaran. Ya no vayan a predicar. Y fue cuando en el libro de los Hechos, capítulo 4, 19 y 20, los apóstoles salieron y dijeron:
autoridades terrenales, gobernantes judíos, consideren lo que nos están pidiendo. Nos piden que nos prediquemos a Cristo, pero Jesucristo nos mandó a predicar. Estamos entre la espada y la pared. ¿Obedecemos a Jesucristo o obedecemos a ustedes? Juzguen lo que debo hacer. ¿Qué es lo correcto? ¿Obedecer a Dios u obedecer a los hombres? La respuesta usted la sabe, porque ellos practicaron arriesgando cárcel y arriesgando muerte. Todos los apóstoles, la gran mayoría de ellos, con la excepción del apóstol Juan, murieron ejecutados porque se negaron a obedecer las órdenes del gobierno de que ya no predicaran el Cristo. Pero Jesucristo los mandó a ellos, le mandó a usted y me mandó a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabras directamente de los labios de Jesucristo. La obediencia al gobierno es limitada, hermanos. Hay límites con respecto a lo que debemos hacer con el gobierno. Pero el versículo 1 es brutal. Que debemos someternos a las autoridades, siempre y cuando no se salgan de lo que Dios nos ha mandado. Y también escuche lo siguiente. Obedecer al gobierno. El gobierno no puede instituir, no puede obligarme a mí a amar a mi prójimo. El gobierno no me puede obligar a amar a mi vecino. Tampoco me puede obligar a amarles a ustedes. Eso viene de arriba. Eso viene de Dios. Lo mejor que puede hacer el gobierno para mantener el orden, porque esa es una de sus principales responsabilidades, restringir el mal, proteger al ciudadano y castigar a los criminales. Esa es la responsabilidad principal del gobierno. Guardar el orden, proteger al inocente y castigar al criminal. Para eso puso Dios a los gobiernos, para que haya orden y para que el criminal llegue a bien. Lo mejor que puede hacer el gobierno es decirle a mí, no te puedo obligar a que ames a tu vecino, pero si le hace daño, te voy a castigar. Y la gente obedece por miedo al gobierno. Pero cuando usted conoce a Cristo, y cuando yo conozco a Cristo, obedezco por amor a Dios. Amo a mis hermanos, aunque el gobierno ni lo pida, porque el gobierno no me puede obligar a amar a nadie. Es Dios el que me pide que ame a mis semejantes, y los amo con mucho gusto porque Dios mora en mí, Dios vive en mí, y Dios me ha dado muestras de que tiene un amor profundo hacia vosotros, hermanos. Pero el amar a nuestros semejantes, eso ya no es parte del gobierno. Eso viene de Dios que mora en nuestros corazones. No debe ordenar cometer actos inmorales el gobierno, y cuando el gobierno me ordene cometer actos inmorales, es un permiso de Dios para desobedecer. En la Segunda Guerra Mundial, 1943, 1944, 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi, el gobierno alemán, le daba órdenes a los soldados a que mataran a personas inocentes, que los asesinaran. Muchos soldados alemanes de Dios se negaron y dijeron al gobierno, si me vas a matar por desobedecerte, pues aquí estoy, pero yo no voy a matar gente inocente. Un gran conflicto que hubo. El día de hoy también, si las autoridades nos piden que matemos gente inocente, pues usted está en todo derecho de desobedecer, porque es algo que Dios nos ha pedido que no hagamos.
no nos debe ordenar a cometer actos inmorales del gobierno. Hay gobiernos que ordenan a sus autoridades, gobernadores, policías, soldados, que mientan. Si el gobierno me va a pedir que mienta, pues Dios me ha pedido que diga la verdad. Ahí es donde usted y yo tienen que tener una verdadera convicción. ¿A quién sirvo? Porque si miento, puedo salvar la vida. Pero Dios estará molesto conmigo. Un pastor estaba en la cárcel por predicar la verdad, por no comprometer el mensaje del evangelio, predicar la verdad. Lo llevaron a la cárcel. Ahí lo visitó otro pastor. Le dijo, estás en la cárcel, pero el gobierno dice que todo lo que tienes que hacer es dejar de predicar la Biblia y puedes ir a ver a tu familia, quedas libre. Yo no sé por qué estás en la cárcel. ¿Sabe qué dijo el pastor encarcelado? Le dijo a él, yo no sé por qué tú estás libre. Y el predicador del evangelio, ¿por qué estás libre? ¿Qué predicas? ¿A quién predicas? ¿A quién agradas? ¿A quién le quieres agradar? ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? Si quisiera agradar a los hombres, pues no tendría tantos latigazos en la espalda. Pero como no quiero agradar a los hombres, me apedrean, me dan latigazos, me meten a la cárcel, porque busco agradar a Dios. Él me mandó a predicar. Y Pablo dijo en una ocasión, ay de mí si no predico el evangelio. Tenía un profundo respeto y temor a Dios. Ay de mí. Dios me mandó y me llamó a predicar el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Se sintieron esa carga. Incluso estaba tan enamorado de Dios y del evangelio de Cristo que fue el único apóstol que se atrevió a decir, esto que predico es mi evangelio. No es de él. Pero él lo consideraba como si fuera de él. Es mío él. Lo llevaban a la cárcel ya en sus últimos años para concluir. El apóstol Pablo ya había visto a Dios en el tercer cielo. Ya sabía de la realidad de Dios en el tercer cielo, donde vio cosas majestuosas. Cuando regresó del cielo, uno de los únicos hombres que han podido ir al cielo y regresar, el apóstol Pablo, cuando regresó del cielo, dijo, he visto cosas que no se pueden ver aquí en la tierra y he oído cosas que no se pueden oír aquí en la tierra. Y ha habido, hay pensamientos, cosas que vi allá arriba que no han llegado al corazón del hombre ni a la imaginación humana, estar más allá. No hay lenguaje que pueda expresar lo que vi en el tercer cielo. Y hablaba varios idiomas. Por tanto, no me molesta ni me asusta morir. Y si voy a morir por predicar el evangelio, dijo Pablo, yo voy todos los días. Todos los días. Me mató a Pablo cuando lo llevaron a cortarle la cabeza. El soldado detrás de él, diciéndole, vas a morir. Todo lo que tienes que hacer es negar lo que predicas. Vas a morir. Matar en el hacha, y ya está listo el lugar, y el estadio está listo para aplaudir cuando tu cabeza rebote en el suelo.
Me imagino a Pablo diciendo, si supieras que yo muero todos los días, me quieres asustar con pero todos los días muero. Él mismo dijo, estoy entre la espada y la pared. Quisiera irme con Dios ya, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero por amor a ustedes, Dios ha decidido que me quede un poco de tiempo para que el evangelio siga creciendo y ustedes sigan siendo edificados. Pero si me dieran a escoger, dijo Pablo, y lo mismo digo yo, hermanos, a veces me da, pero que posible decir esto de mi esposo, es cruel para tu vida, es egoísmo. Pero lo mismo yo lo hermanos. Si Dios me diera a escoger, yo también quiero estar aquí. Disfruto esta vida. Disfruto a mi esposa y a mis hijos. Disfruto la compañía de ustedes. La disfruto en serio. Pero es mucho mejor estar allá. Mucho mejor. Así lo dijo. Así lo siento yo. Muero todos los días. El gobierno tiene sus responsabilidades y Dios dice que usted y yo nos sometamos a las autoridades. Tienen sus límites, pero hay que someternos a ellos porque Dios nos ha puesto. Para agradar a Dios hay que someternos a esas autoridades para agradar a Dios y para beneficio de nuestros hermanos. No hay gobiernos buenos, solamente malos y peores. Pero el mandato sigue siendo el mismo. Sométase como persona a las autoridades superiores. Es un mandato, no es un consejo ni es una sugerencia. Solo ruego que lo guarde en su corazón, por favor. Lo medite seriamente. Y busque sobre todas las cosas agradar a Dios y obedecer a Dios. Padre celestial, es tu palabra, Señor.